Si quieres aprender a hacer unos cupcakes de blueberry o arándanos, este video es para ti. Hola mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy te compartiré esta deliciosa receta, muy fácil y rápida. Aparte, estos cupcakes llevan un crumble delicioso por encima, así que no esperemos más y comencemos. Tómale captura a los siguientes ingredientes. Lo primero que haremos será preparar el crumble. Para ello vamos a colocar el azúcar, la harina de trigo y la mantequilla bien fría. Vamos a mezclar estos ingredientes. También puedes hacerlo con las manos, no hay ningún problema. Con tus manos limpias, presiona un poco la mantequilla para que se junte perfectamente con los secos, la harina y el azúcar. Cuando ya tengamos una masa como esta, vamos a ir desboronando un poco la mezcla de esta manera, separándola como en trocitos. ¿Por qué hago este paso antes de los muffins? Porque me gusta llevar a la nevera esta preparación para que al momento de que lo coloquemos con los muffins y vaya al horno, no se pierda, sino que queden trocitos así como estos en la parte de arriba. Ya cuando tengas esta textura, está lista para irse a la nevera mientras preparamos los muffins. Lo primero que haré será colocarle a la harina el polvo de hornear. Mezclo muy bien y aparto. Por otro lado, batiré los huevos en conjunto del azúcar. Cuando logres este color y esta consistencia, vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla siempre incorporarla poco a poco, nunca en una sola tanda. Luego de incorporar la mantequilla obtendremos esta consistencia como de mayonesa. Vamos a incorporar la mitad de nuestra harina. Siempre lo hago de forma cernida para obtener excelentes resultados. Ahora voy a mezclar esto con la batidora apagada para no hacer un desastre, y ahora sí puedo encenderlo en la velocidad más lenta de la batidora. Cuando lo haya simplemente incorporado, agregaré la leche y la esencia de vainilla. Bato e incorporo el restante de la harina. Aquí ya la tenemos lista. Por último vamos a incorporarle los arándanos. En este caso estoy utilizando arándanos secos, pero tú puedes utilizar arándanos frescos también. Vamos a mezclar con nuestra espátula. En mi molde voy a colocar los capacillos. Estos los hicimos a mano. Si quieres ver cómo se hacen, te voy a dejar por aquí arriba el link para que los hagas tú también. Voy a llevar una cuchara de helados para poderlos colocar. Que ya está frío por encima. A mí me gusta que el crumble tenga pedacitos un poco grandes. Puedes colocarlos más pequeños, más grandes, ya depende de ti. Y esta delicia se va al horno precalentado a 180 grados Celsius por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Y aquí tenemos el delicioso resultado final. Quedaron súper esponjosos. Fíjate cómo quedó el crumble por encima, que se ve separado del cupcake, que no se derritió y se juntó con la masa del ponquecito.
quedan muy esponjosos y deliciosos, de verdad que se los recomiendo. Y si quieres acompañar estos cupcakes con una crema, te voy a dejar por aquí al ladito una buttercream que es ideal para decoraciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.